Frecuencia perdida. Una de las cosas más difíciles en la vida es encontrar el amor verdadero. Todos tenemos ideas y conceptos diferentes de lo que significa, pero estoy segura que pocos realmente conocen ese significado. Sin embargo, existe una criatura que puede ayudarte con eso. Lo conocen como Mr. Love. Aquellos que han jugado su juego y han sobrevivido dicen que es un ente grande, robusto, con unos ojos amarillos y unos dientes puntiagudos que forman una macabra sonrisa. Una voz muy profunda que causa escalofríos y un tacto cálido, como si su cuerpo estuviera cubierto de pelaje. Sin embargo, nadie sabe si es así, pues se aparece en la oscuridad una vez que es invocado. Y aquel que lo llama solo puede ver el brillo de aquellos ojos amarillos y una terrorífica sonrisa. Mr. Love acude al llamado de los corazones rotos, aquellas almas desoladas que sufren por amor y que realmente están seguros de amar con locura. Él los ayuda con la única condición de que realmente sea amor lo que sientes. Sí, el más puro y verdadero amor, el cual no debe de estar viciado con otros sentimientos como la obsesión, el deseo o guiado por un capricho. No les contaré cómo se invoca, pues estoy segura de que algunos incautos lo harían, pero sin duda el precio de su ayuda es muy alto. Y sé que no disfrutarían pagándolo. Sin embargo, la única condición para que él llegue, además del ritual, es que tengas fe. Una fuerte e inquebrantable fe. Si él acepta tu ofrenda, aparecerá en la oscuridad. Lo sabrás, porque su presencia viene acompañada de un olor a caramelo y un clima frío que te congela. Escucharás una risa infantil y juguetona que romperá con aquel silencio. Observarás frente a ti cómo aparecen dos pequeñas luces amarillas que te observarán por unos minutos y después aparecerá aquella macabra sonrisa, conformada por los dientes más afilados que puedas imaginar. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntará con aquella voz de ultratumba, a lo que únicamente podrás responder sí o no. Si has llegado hasta aquí, es el momento perfecto para plantearte si realmente quieres continuar. Pues si le respondes que no, no pasará nada. Él sonreirá y te dejará ir sin ninguna consecuencia. No le molesta que lo invoquen, le molesta que lo engañen. Pero si dices que sí, debes entender que no habrá vuelta atrás. Él no se irá hasta haberte ayudado o que hayas pagado el precio. Si has tomado esta opción, Él continuará. En tu corazón, mi amor. La única respuesta viable es decir sí, ya que si dices que no, pagarás el precio de su ira, pues lo habrás engañado. Y créeme, te sentirás afortunado de no encontrar tus restos, aquellos que queden de ti. La siguiente pregunta es la más importante. ¿Cuál
pareces noble. Aquí deberías decir el nombre de aquella persona a quien amas. Pero recuerda, solo debe existir eso, un amor verdadero y puro. Es importante mencionar que aquel amor puede o no estar correspondido. La voluntad y el libre albedrío del otro en realidad no importa, pues Mr. Love tiene el poder de hacer que aquella persona que amas te ame con la misma intensidad que tú, a él o a ella. Si este es el caso, Mr. Love sonreirá y acercará su mano, o lo que parece serlo, para que puedan concluir el trato. Al hacerlo, sentirás un tacto cálido, agradable, la misma sensación de tomar un oso de felpa, y sin más, desaparecerá de la habitación. Entre una risa estruendosa y un aroma a caramelo quemado. No debes preocuparte, pues él cumplirá con su parte y te traerá para siempre aquel amor que tanto anhelas. El único precio a pagar es que jamás dejes de amar a esa persona. Debes de pasar tu vida completa a su lado, siendo fiel y luchando por tener esa felicidad soñada. Aquella persona hará lo mismo, y eso te garantiza una vida plena y feliz. Pero siempre recordando que es un contrato hasta el último de tus días. No podrás tener ninguna falla, ningún desliz, incluso de manera inconsciente. Si comienzas a sentir cualquier emoción romántica o de deseo por otra persona, Mr. Love lo sabrá y tendrás que pagar el precio, pues sabrá que lo has engañado. Ahora bien, si al mencionar el nombre de la persona, Mr. Love detecta que no existe un amor verdadero y que lo estás engañando, la habitación dejará de sentirse fría, comenzando a calentarse cada vez más, al grado de ser insoportable. Aquellos ojos amarillos se tornarán rojos y por un momento desaparecerán, pero sabes que él está ahí, en la oscuridad. Puedes sentir su presencia, aunque no puedas verla. No sirve de nada intentar encender la luz, te lo aseguro que no servirá. O que intentes correr y buscar ayuda, él no lo permitirá. Pues lo que nadie sabe es que cuando él llega a la habitación, en realidad eres tú quien cruza la puerta a su mundo. Todo sigue estando igual, pero no es así. La habitación donde hiciste el ritual está ahí, donde estaba, pero créeme que tú no estás ahí. Él tiene el control completo. Jamás podrás huir de él. Jugará contigo hasta que el miedo te paralice, pues el miedo te da un mejor sabor. Y entonces, cuando menos lo imagines, lo sentirás. Un dolor impresionante. Mr. Love te ha alcanzado y ha comenzado a devorarte. Siempre comienza por los brazos. Es su parte favorita. Ahora lo sabes. Mr. Love puede ayudarte. Puede darte la felicidad y el amor que siempre deseaste. Pero el precio es muy alto. Y te aseguro que muy pocas personas han logrado llegar al final de sus vidas. Los humanos somos seres cambiantes, de emociones volátiles,
y Mr. Love lo sabe. Él tiene prohibido cazar para alimentarse. La única forma de conseguir su comida es si ésta se le ofrece. Y créeme, jamás se ha quedado con hambre. Daniel observaba la casa donde creció. Se quedó parado en el patio principal, observando el lugar. Era una casa más en el vecindario, pintada de color blanco, con 2 pisos. Sus ventanas tenían acabados clásicos, que correspondían perfectamente a la época en la que había sido construida. Además, en el techo sobresalía un pequeño cuarto. Funcionaba como ático. La primera vez que llegó a aquella casa, todo en su vida se desmoronaba. Su madre había muerto y su padre llevaba 1 año desaparecido, por lo que al no encontrarlo, lo declararon huérfano. Sin embargo, con sus 10 años de vida, él no conocía la existencia de esa casa, ni de sus abuelos. Sus padres jamás lo mencionaron. Por lo que cuando Servicios Infantiles lo llevó a aquella hermosa casa, sintió miedo y tristeza. Deseaba con todo su corazón que, al llegar, sus padres estuvieran ahí, pero esto no ocurrió. Al llegar, vio a una pareja de mediana edad que lo saludaban con mucha emoción. La mujer, llamada Inés, corrió a abrazarlo y lo primero que le dijo fue que era idéntico a su padre. El hombre, llamado Enrique, lo cargó y abrazó en el aire. Así comenzaba para Daniel una vida digna de recordar. Sus abuelos solían estar presentes, jugaban con él y lo cuidaban. Pero cada vez que mencionaba a sus padres, sus expresiones cambiaban por completo. Daniel creía que se ponían tristes, así que dejó de hablar de ellos. Sin embargo, cuando creció, tuvo el valor de hacer la pregunta: ¿por qué mis padres nunca me hablaron de ustedes? Su abuela lo miró fijamente por unos minutos, con una mirada extraña. Sin embargo, el que empezó a hablar fue el abuelo. Hijo, a veces los padres y los hijos tienen desacuerdos. Es algo normal. Pero tu padre... Creo que ya diste la razón, Enrique. Y este adorable querubín entendió, ¿cierto? Interrumpió la abuela mientras observaba al abuelo con aquella mirada inquietante. Daniel no volvió a preguntar, pero sabía perfectamente que había algo más. Algo le decía que la razón por la que su padre y su madre no le hablaron de sus abuelos era más importante de lo que se hubiera imaginado. Esto provocó que poco a poco se fuera alejando de sus abuelos, ya que sentía que le ocultaban una verdad, por lo que decidió investigar. Sus abuelos solían salir constantemente de casa en horarios ya establecidos, por lo que él tenía la libertad completa de pasearse por la casa en búsqueda de respuestas. Decidió comenzar por el cuarto de ellos. Pocas veces había entrado ahí. Se sentía incómodo. Su abuela coleccionaba fotos y todas ellas colgaban de una pared. Daniel recordaba que la primera vez que entró a aquella habitación y observó esa pared, se sintió incómodo por todas esas miradas frías y muertas que lo observaban. Así que cuando llegaba a entrar, procuraba no ver aquella inquietante pared.
pero sabía que en esta ocasión tendría que vencer su miedo. Tendría que hacerlo. Suspiró y observó con detenimiento aquellas fotografías, una por una. Había mucha gente que no conocía, pero todas ellas tenían la misma expresión sombría. De repente, una de esas fotografías llamó su atención. Era su padre. Esto lo sobresaltó, pues era tal como lo recordaba antes de que desapareciera, como si sus abuelos hubieran sido los últimos que lo vieron con vida. El aire se fue de sus pulmones mientras observaba los ojos fríos de su padre. Los padres de Daniel eran ejemplares. Siempre le dieron amor y lo procuraron. Sus primeros años de vida estuvieron llenos de risas y aventuras. Su padre solía jugar con él y lo llevaba en hombros a todas partes. Aquellos recuerdos eran hermosos, pero borrosos, excepto uno. Una mañana en la que vio a sus padres hablando en la cocina, escuchó algo de que su padre se tendría que ir por unos días, que no era una opción. Su madre estaba preocupada, pues constantemente le repetía que recordara la razón por la que se habían ido. Él suspiró y la besó en la frente, repitiendo que no tenían opción. Salió de la cocina y lo vio. Una mirada feliz inundó aquellos ojos y, sin pensarlo, lo abrazó en el aire. Debo de irme, campeón, pero no te preocupes. Papá volverá en un par de días y tú serás el hombre de la casa. Deberás de cuidar a mamá. Esa es tu misión, campeón. Esa había sido la última vez que vio a su padre. Poco después, su madre había muerto. Todo había sido tan repentino que nunca se detuvo a entenderlo. Y hoy, frente a él, estaba aquella fotografía de su padre, con una expresión que le causaba miedo. ¿Por qué sus abuelos tendrían aquella foto en la pared? ¿Quiénes eran todas esas personas? Sus abuelos no tenían muchos amigos. Casi siempre la pasaban juntos, haciendo diversas actividades, pero juntos. Siguió buscando por aquella habitación y encontró un cajón con un montón de cosas viejas. Había pañuelos, encendedores, algunas carteras, trozos de tela y demás chucherías. De repente, su corazón se detuvo. Vio algo que había olvidado que existiera, pero que recordaba perfectamente. Su padre tenía un beeper, que era un aparato de comunicación predecesor del celular y que servía para recibir mensajes cortos de texto. Daniel siempre se sintió intrigado por aquel aparato y siempre que su padre recibía mensajes se emocionaba muchísimo. Lo tomaba y corría por la casa, hasta aquel día en el que se tropezó y se cayó. El aparato se abolló un poco de la esquina derecha y aprendió su lección. Jamás volvió a tomarlo. Pero hoy, aquel viejo artefacto estaba en sus manos. En realidad nunca se había preguntado qué había pasado con aquel aparato, pero hoy estaba ahí, frente a él. Mientras pensaba y recordaba, aquel aparato vibró. Era imposible.
Llevaba años ahí y no debería de tener batería. No estaba el cargador y no había pilas. Pero leyó el contenido del mensaje, el cual decía: sal de ahí. Llegaron. Daniel alcanzó a escuchar el picaporte de la puerta principal. Como pudo, guardó todas las cosas que había sacado y corrió a su habitación con el viper en la mano. Se metió en la recámara y fingió haber estado estudiando durante todo ese tiempo. Unos minutos después, la puerta se abrió. Era su abuela, quien le ofrecía una rebanada de pastel y le contaba que habían ido al supermercado. Él la observó con indiferencia y asintió. Le dijo que tenía un proyecto importante que debía entregar y que tenía que terminar. Su abuela, acostumbrada a su frío trato, solo le sonrió y dejó el pastel en el escritorio. No podía entender cómo es que había llegado ese mensaje. Sin embargo, lo había salvado. Pasaron un par de días y no había vuelto a recibir ningún mensaje, cuando de repente el aparato comenzó a vibrar con un nuevo mensaje que decía: en el piso hay una puerta. Sin detenerse a pensar, Daniel corrió a la habitación de sus abuelos y comenzó a buscar por todo el piso, hasta que debajo de la alfombra al pie de la cama la encontró. Casi no se podía ver, pues no tenía una manija, pero se notaban las líneas que dividían la puerta del piso. Comenzó a intentar abrirla, sin que pudiera tener éxito. De repente, de nuevo recibió un nuevo mensaje. Debajo de la cama. Daniel se levantó y movió un poco la cama. Tenía un miedo terrible de que sus abuelos se dieran cuenta de que él había estado ahí. Así que lo hizo con mucho cuidado, fijándose en cómo estaban las cosas para poder dejarlas como estaban una vez que terminara de mover todo. Al terminar de mover la cama, observó un trozo de tela que sobresalía del suelo. La jaló y al hacerlo la puerta comenzó a levantarse. Frente a él aparecieron unas escaleras. Un nuevo mensaje llegó. Ahí está la respuesta. Daniel bajó con determinación las escaleras, alumbrando con la luz de su celular. Al llegar abajo, las luces del extraño lugar se encendieron. Por un momento, Daniel no pudo respirar. La escena que se presentó ante él era sacada de una película de miedo y sin dudarlo llamó al número de emergencias. Una voz rompió el silencio. Bueno, lo has encontrado, al igual que tu padre hace años. Es triste, pero te aseguro que no volveremos a cometer el mismo error. Daniel observó cómo su abuela se adentraba en aquel lugar, cuyas paredes estaban llenas de herramientas ensangrentadas, cuerdas y ropa llena de sangre por doquier. Cuerdas desgastadas y lo que parecía un pequeño estante lleno de cintas, bridas y bolsas de plástico gigantes. Te daré la oportunidad que hace años le di a tu abuelo, cuando descubrió este hobby tan especial que tengo. La misma que le di a tu padre, pero que rechazó y decidió irse con aquella mujer. Sí, tu madre. Pero bueno, al final pudimos vengarnos, ¿no es así, Enrique? Detrás de él se escuchó la voz del abuelo, apagada, con miedo. Al verlo, Daniel encontró una figura frágil que estaba sentada en las escaleras, observando con una clase de arrepentimiento y vergüenza.
Inés, tuviste tu venganza. Daniel no podía entender qué estaba pasando. ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste? La abuela comenzó a reír. Todo empezó cuando yo era una pequeña. Amaba jugar afuera de mi casa y observar a los animales, pero siempre me pregunté qué había dentro de ellos. Así que un día me armé de valor y lo hice. Capturé un conejo. Era blanco y hermoso. Sin pensarlo, lo abrí. Esa sensación de poder, el miedo en sus ojos, fue algo increíble. Con el tiempo comencé a hacerlo con otro tipo de criaturas. ¿Recuerdas las fotos de mi pared? Todas ellas fueron mis juguetes, pero faltaba una foto. No la puse porque tenía miedo de que la llegaras a encontrar, pero en vista de las circunstancias, la mujer lanzó una foto a Daniel, donde estaba su madre, con la misma expresión de su padre y de todas aquellas personas en la pared. En ese momento lo entendió. Ella había sido la causante de que su mundo cambiara. Ella le había arrebatado a su madre, a su familia. Intentó abalanzarse sobre aquella mujer, pero los brazos del abuelo lo rodearon, impidiendo que avanzara. Un día Enrique y yo vimos a una pareja. Se veían felices, como si el mundo estuviera a sus pies. Era injusto que fueran más felices que nosotros. ¿Por qué se sentirían así? Teníamos que darles una lección, así que los seguimos hasta su casa y jugamos con ellos. Fue divino, pero al terminar escuchamos gritos. Eran de un bebé. Subimos al segundo piso y encontramos a una joven que cargaba al bebé más hermoso que habíamos visto. Aquella joven niñera intentó defenderlo, pero para mí era un estorbo. No perdí el tiempo en jugar con ella, solo la quitamos de nuestro camino. Tomé al bebé en mis brazos. Yo nunca había pensado en ser madre, pero ese niño era mío, lo sabía, así que nos lo llevamos, cuidamos de él y lo amamos durante años. Y por un tiempo no tuve ganas de jugar con nadie. Fuimos normales, pero nada es para siempre. Una tarde yo lo volví a hacer. No podía controlarlo, es algo que vive en mí. Necesito ese miedo. Es por eso que tomo esas fotografías, porque ese miedo me hace sentir viva. Pero tu padre lo descubrió. Le dije que se uniera a nosotros, como si esto fuera un negocio familiar. Pero me rechazó. Me llamó loca y huyó con esa mujer. Los buscamos por años hasta que un día los encontramos. Le dijimos que necesitábamos hablar con él, que viniera, o si no, su hermosa mujercita pagaría las consecuencias. Claro que mentíamos. Tenía que tener un castigo. Sacrifiqué muchos años por él. Me dio la espalda a su familia. Él tenía que pagar el precio de haber herido mi corazón. Una vez que terminé con él, decidimos terminar con aquella mujer que me lo robó. Pero entonces, como hace años, te vimos. Eras idéntico a tu padre. Arreglamos todo para que cuando ella muriera, tú llegaras a nosotros. Y una vez que eso estuvo listo, terminamos con ella. Y así, Daniel, tú llegaste con nosotros. Y ahora debo de hacerte una pregunta.
le dijo mientras tomaba una cámara antigua de uno de aquellos estantes. ¿Qué dices? ¿Te unirás a nosotros? Únete a tu familia. El abuelo lo soltó, mientras lo observaba atento a cada uno de sus movimientos. Tú no eres mi abuela. No eres mi familia. Mataste a todos. Me robaste mi vida. En un momento rápido, soltó un golpe al abuelo, quien cayó al suelo desorientado. Daniel corrió hacia la abuela, pero ésta se adelantó y logró tomar una especie de viga de metal con la que lo golpeó. Este sintió cómo se le nublaba la vista. Comenzó a escuchar un pitido en el oído. Todo era borroso, confuso. Sentía la sangre correr por sus mejillas y entonces un flash lo cegó. A lo lejos se escucharon ruidos fuertes y sintió cómo una persona lo abrazaba y le decía que todo estaría bien. Vio de forma borrosa cómo la abuela forcejeaba y gritaba cuando un par de oficiales la sometieron y otro par se encargaba del abuelo. Mientras estaba afuera, observando aquella casa, un nuevo mensaje llegó. Gracias, campeón. Lucas se encontraba sentado con los ojos cerrados y las manos sosteniendo fuertemente el volante de su automóvil. Podía sentir cómo ese sentimiento de enojo crecía desde su interior, provocando que cualquier pensamiento racional no cruzara por su mente. Sin pensarlo, abrió los ojos y bajó del coche, dirigiéndose apresuradamente al automóvil de enfrente. Al llegar a la puerta del piloto, comenzó a golpear frenéticamente la ventana de este, mientras intentaba que el conductor bajara del automóvil. ¿Qué? ¿Perdiste todo el valor que tuviste al no dejarme pasar? Vaya, puedo ver que avanzaste mucho. Baja y te enseño algunas clases de conducción, decía Lucas, mientras que una mujer de aproximadamente 70 años lo observaba asustada dentro del auto. La mujer se encontraba paralizada, pues no entendía la reacción de aquel hombre que intentaba romper la ventana de su automóvil. Lo único que había hecho era avanzar cuando la luz verde apareció en el semáforo. Ni siquiera había notado el pequeño automóvil azul que ahora se encontraba detrás de ella. Asustada, tomó su teléfono celular y marcó al 911. Entre lágrimas, informó al oficial que atendió su llamada que un hombre intentaba hacerle daño y mencionó la ubicación exacta en la que se encontraba. Al cabo de unos minutos, apareció una patrulla, misma que no tardó en encontrar a la anciana que había realizado aquella llamada momentos antes. Vaya loco, mira cómo está pateando la puerta del coche, tal pareciera que va a romperla en un momento, comentó uno de los oficiales mientras descendía de la patrulla. Al bajar, lograron someter a Lucas y se lo llevaron a la comisaría, lugar donde estaría hasta que alguien pagara su fianza para que pudiera salir. Y esto significaba que Lucas estaría un muy buen tiempo en aquel lugar, pues gracias a sus ataques de ira, no era una persona que tuviera muchos amigos. Ni siquiera sus propios padres eran afectos a él. Mientras Lucas maldecía dentro de aquella celda en la que se encontraba, escuchó una voz detrás de él. Amigo, ¿por qué estás aquí?, dijo un hombre que se encontraba sentado frente a él, lo cual sorprendió a Lucas, pues él no recordaba que al entrar a aquella celda hubiera alguien. ¿Y tú? ¿De dónde saliste? Ay, no importa, es mejor que te alejes de mí si sabes lo que es bueno. Vaya amigo, creo que estás un poco tenso. No te preocupes,
Te entiendo perfectamente. ¿Sabes? Yo estoy aquí porque golpeé a un inepto contratista. Vaya que hay gente que saca uno de sus casillas y nosotros terminamos pagando. ¿Verdad? Dijo aquel hombre mientras sonreía. Es muy cierto. A veces simplemente no entiendo por qué la gente me hace enojar. Es como si todos intentaran hacerlo. ¿Cuál es tu nombre? Dijo Lucas mientras miraba detenidamente a la extraña figura frente a él. No lo había notado hasta ese momento, que su vestimenta era muy extraña. Parecía un maestro de ceremonias en un circo, portando botas y un ridículo pequeño saco rojo. En la cabeza llevaba un sombrero de copa. Tenía buen porte y se veía de una buena posición económica. Mientras Lucas lo observaba, el hombre sonrió y en un tono dramático, mientras se quitaba el sombrero, dijo: Soy Anthony Barcha. ¿Y tú? Tú eres Lucas. Bueno, eso escuché decir al oficial. Sí, ese es mi nombre. ¿De dónde vienes? Tal pareciera que trabajas en un circo, dijo Lucas mientras reía entre dientes. Carnaval, corrigió el señor Barchal. ¿Alguna vez has escuchado acerca de el carnaval de los horrores del señor Barchal? Lucas negó con la cabeza. Bien, pues yo soy la cabeza del carnaval. Es mi pequeño negocio, por así decirlo. Y como podrás ver, yo soy el maestro de ceremonias, dijo mientras que con una mano enseñaba su atuendo. ¿Sabes? Alguien como tú podría servirme mucho. ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Sabes? Toda la vida he querido estar en un lugar donde la gente no sea idiota, donde me dejen de molestar y simplemente pueda estar en paz. Sé que tengo problemas con mi carácter, pero vaya, no sería así si la gente no hiciera tonterías que me saquen de quicio. Hace mucho tiempo que no puedo trabajar en una oficina. Ya sabes, los estúpidos exámenes psicométricos. Siempre dicen que no soy apto. ¡Patrañas! Ellos son unos estúpidos. Vaya, pensó Lucas. Jamás había dicho eso a alguien. Era raro, pues le parecía muy sencillo hablar con aquel extraño. Así que quizás, enfrente, aparecía la oportunidad que había estado buscando. Encontrar un trabajo que se adecuara a él. Al menos este hombre lo entendía. ¿Qué tipo de trabajo tienes en mente, amigo?, preguntó Lucas con bastante interés. La sonrisa se dibujó en el rostro del señor Barcha. Una sonrisa que le provocó un escalofrío a Lucas, ya que reflejaba maldad pura y una satisfacción enorme al mismo tiempo. ¿Alguna vez has escuchado de los pecados capitales? Claro que lo has escuchado. Es más, tú convives con uno en particular, ¿cierto? Ira. Uno de los pecados más comunes en la humanidad. Claro, está justificado, pues es natural sentir enojo cuando las cosas no van como queremos. Lo que te ofrezco es un trabajo muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es observar a las personas. Y no te preocupes. Como parte del acto, podrás insultarlos y agredirlos, si es que ellos se lo buscaron. En realidad suena bastante interesante. Sin embargo, estoy seguro de que regresaría a este lugar.
dijo Lucas mientras apretaba con fuerza los barrotes de la celda y lanzaba una mirada de desprecio a los oficiales que se encontraban a unos metros de ellos. ¡Vamos! He dicho que sería un acto. Todas las personas pensarán que estás actuando y al ser un show de terror, quizás se emocionen por recibir un poco de tu atención. Lucas observaba sus puños. Imaginaba cómo podría ser utilizarlos para golpear a aquellas personas que lo molestaran. Podría sacar el enojo que tenía dentro sin que tuviera que pagar por ello. Era algo que no se tenía que pensar. Sin duda, su trabajo ideal. Además, el hecho de no tener familia ni amigos le permitiría viajar junto al carnaval. Claro, en caso de que esto sucediera. Con decisión, asintió repetidamente. Sin duda, creo que es una excelente oportunidad para mí. Quizá por primera vez la vida me sonríe, dijo Lucas con sensatez, mientras estiraba su mano hacia el señor Barcha, quien, a su vez, con aquella extraña sonrisa, más grande de lo normal, que mostraba esos dientes puntiagudos, estrechó su mano. Bienvenido, Lucas. Bienvenido al carnaval de los horrores del señor Barshal. Una risa macabra fue lo último que escuchó Lucas antes de perder el conocimiento. Al despertar, se encontró en un cuarto. No podía ver nada. Todo estaba en perfecta oscuridad. Comenzó a sentir una ira descontrolada contra aquel hombre que le había engañado. De repente, a lo lejos, se dibujaba una figura. Era un hombre calvo y pasado de peso, que lo observaba. ¡Ey, idiota! ¿Qué es lo que miras? Sí, te estoy hablando a ti. ¿Qué? ¿No vas a responder? El hombre únicamente observaba a Lucas, sin hacer nada más. De repente, junto al hombre, apareció una mujer, que también observaba a Lucas, mientras reía como loca, con una risa bastante estruendosa. ¿Qué le pasa a esa estúpida gente? Tal pareciera que quieran que le dé una lección. Bien, eso es lo que les daré, una lección, pensó Lucas mientras tomaba fuerza y corría hacia ellos con la intención de golpearlos. Sin embargo, no pudo alcanzarlos, ya que sin previo aviso se estrelló con algo que parecía una pared gelatinosa, que él no podía ver. Con furia comenzó a golpearla, lanzaba puñetazos contra la nada y sentía cómo sus nudillos se hundían en aquella cosa frente a él. Pero no ocurrió nada. Poco después sus manos comenzaron a llenarse de sangre. Los gritos de Lucas eran desesperados al tratar de luchar contra de aquello que evitaba que pudiera alcanzar al ahora montón de personas que tenía frente a él y que por diversos motivos lo hacían enfadar. Entre todas esas personas distinguió una figura familiar. Acérquense, amigos, vean con sus propios ojos un hombre capaz de volverse loco con tal de seguir sus instintos. Con ustedes, Ira. En un vecindario común existe una calle poco concurrida. Suele estar llena de casas elegantes, todas ellas con historias. Pero hay una que resalta, una que a la vista de todos es diferente de las demás. No tiene luces encendidas por las noches, no hay risas o pláticas en sus habitaciones. En ella reina el silencio y la oscuridad. Lleva años vacía
Y poco a poco, ese abandono ha causado estragos en la estructura. No se ve limpia, cuidada, se ve lúgubre, llena de grietas y pedazos faltantes. La madera de la fachada está hinchada por la lluvia y los vidrios de las ventanas están opacos, sin vida. Si te llegas a asomar, se verán los restos de lo que fue una vida, una familia, y recuerdos que susurran melodías. Hay polvo por todas partes, pero aún están los muebles que un día formaron parte de algo, una familia. No siempre esa casa se vio así. Hubo una época en la que en ella habitó una pareja, los Thompson, Michelle y Henry. Una pareja que pertenecía a aquel vecindario y que, al igual que la mayoría de los habitantes de esa calle, se habían conocido y enamorado ahí mismo. Aquella casa había pertenecido a la familia de Henry, quienes habían muerto poco antes de que se casara con Michelle. Así que decidieron convertirla en el domicilio nupcial. Ellos eran una pareja feliz, y de aquella felicidad nada queda ahora. Las paredes tienen manchas de humedad, y en casi todas cuelga el papel tapiz. En algunas paredes hay grafitis, símbolos y marcas de aquellos que han entrado a aquel lugar a explorar o utilizar el aura mística que cubre aquella casa, sobre todo en la que un día fue la recámara principal, donde Michelle y Henry solían pasar horas. Ambos se amaban profundamente y les encantaba pasar tiempo juntos. Siempre estaban en la compañía del otro. Sin embargo, sentían que algo les faltaba. A su alrededor, en las casas vecinas, se iban llenando de niños, de risas y de vida, pero su casa solo tenía silencio. Intentaron por años lograr tener un bebé, pero esto no ocurría. Y esta situación fue mermando en ellos dos. De ser una pareja feliz, poco a poco, ambos comenzaron a ser un par de personas iracundas. De ser los vecinos ejemplares, comenzaron a odiar a todos los vecinos, pues ellos tenían algo que no podían tener. De tener muchos amigos, se convirtieron en los vecinos indeseables, que solían tener conflictos con todos, en particular con los niños, pues ellos les recordaban aquello que no podrían tener jamás. El patio es enorme y hoy está lleno de maleza, de arbustos enormes, y es hogar de muchos insectos. Sin embargo, en el fondo hay algo que contrasta con todo el abandono. Unas notas de color carmesí se asoman y llenan el ambiente de una sensación extraña, un rosal perfecto que ha crecido varios metros, formando una pared enorme que sobresale a la vista de todos. Es simplemente hermoso y tiene las rosas más hermosas y olorosas que has visto, llenas de vida. La primera vez que ocurrió y Michelle perdió al bebé, ella insistió en darle una sepultura digna. Quería tenerlo cerca de ella, así que decidió enterrarlo en el jardín de su casa. Ese fue el primero de 8 bebés que perdió y que quedaron en aquel jardín, junto a su madre, donde un día, sin saber cómo, empezó a crecer un hermoso rosal. Para Michelle era una señal de que sus hijos estaban ahí,
con ellos. La acompañaban y cuidaban. Las rosas crecieron, eran hermosas, más grandes de lo normal, con un rojo carmesí que inundaba los ojos y un aroma dulce que llenaba toda la casa. Los vecinos se dieron cuenta y comenzaron a ir a su casa para pedirle algunas de esas hermosas rosas, pero Michelle siempre se negó, pues para ella aquellas rosas eran parte de sus hijos. Sin embargo, entre los pequeños comenzó a correr un reto, el cual consistía en entrar en aquella casa y robar algunas rosas, por lo que varios niños de aquella calle comenzaron a entrar a hurtadillas al patio de los Thompson, con esa intención, robar las rosas. Cosa que empezó a generar problemas, pues mientras los Thompson tomaban el asunto como algo muy serio, los padres de los niños comenzaron a minimizar aquellas acciones. Para ellos eran solamente actos que realizaban aquellos pequeños, sin ninguna consecuencia adicional. Solamente eran cosas de niños. Solamente eran rosas. Pero esto enfermaba día a día de odio a los Thompson. Y todo cambió. Un día en el que, al caer la noche, se escucharon ruidos en el patio. Henry salió a ver qué era lo que estaba pasando y encontró a un pequeño que intentaba cortar una rosa. Mientras él lo reprendía, Michelle corrió y se abalanzó contra aquel pequeño. Todo fue tan rápido que Henry no pudo hacer nada, y cuando logró contener a Michelle, ya era muy tarde. Aquel niño yacía ahí, sin vida, sobre el pasto. Nadie sabía qué hacer. Si descubrieran aquel cuerpo, los Thompson estarían perdidos. Pero entonces ocurrió. Aquel rosal comenzó a moverse y a emitir un sonido de risas infantiles. Entonces las ramas comenzaron a alargarse, recorriendo todo el suelo hasta rodear el cuerpo de aquel pequeño. Poco a poco lo fueron introduciendo en aquella marabunta de ramas, espinas y rosas. Mientras esto ocurría, se escuchaban cantos de niños, risas. Entonces, aquella pareja descubrió que sus hijos estaban vivos. Vivían en aquel rosal y que si había alguna forma de estar con ellos, era alimentándolos. Poco después comenzaron las desapariciones. Los niños desaparecían y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Las autoridades estaban en búsqueda de un posible asesino serial, pero no había pistas, no había ningún indicio. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, la gente comenzó a sospechar de los Thompson, pues ellos eran quienes solían estar siempre enojados con los niños, e incluso algunas veces habían llegado a amenazarlos. Todo por arrancar aquellas rosas, mismas que cada día eran más grandes y hermosas. La policía acudió a la casa de los Thompson y revisaron. Inclusive hicieron algunas excavaciones, pero no había ningún indicio que diera pauta de que ellos eran los autores de aquellas desapariciones. Sin embargo, en una de aquellas revisiones, un oficial se dio cuenta de que había algo extraño en el fondo de aquel hermoso rosal. Se acercó con cautela y descubrió un hueso. Primero había creído que era una rama más de aquella majestuosa enredadera, pero al observarlo con detenimiento lo descubrió. Y sin pensarlo dos veces, intentó adentrarse a aquella enredadera. Entonces, ante los ojos de todos los presentes,
El rosal comenzó a moverse y los gritos de aquel oficial hicieron helar la sangre de todo aquel que lo escuchó. Los presentes vieron cómo la piel del oficial era rasgada por millones de espinas que parecían ansiosas de tenerlo ahí, de alimentarse de él. Algunos de sus compañeros corrieron a ayudarlo, pero era imposible. Aquel rosal lo jalaba con una fuerza sobrehumana hasta que se hizo el silencio. Todos entendieron qué era lo que había pasado. Las desapariciones. Sí había sido culpa de los Thompson, pero no de la forma en que ellos esperaban. Sin muchas pruebas se inició un juicio que sacudiría a la ciudad entera sobre cómo una pareja había secuestrado a niños. Sin embargo, solo los habitantes de la calle Green Park conocían la verdad. No se pudieron encontrar suficientes pruebas contra los Thompson, así que únicamente se logró que fueran confinados a un centro psiquiátrico. Los vecinos y la policía intentaron deshacerse de aquel rosal, pero nada funcionó. Intentaron prenderle fuego, cortarlo, incluso usaron químicos, pero nada pasaba. El rosal se mantenía intacto. Si cortaban una rama, en segundos volvía a crecer. Y sin más decidieron dejarlo. Pero siempre asegurándose de que nadie volviera a acercarse a aquella casa o que quisiera vivir ahí. Aquella casa en ruinas guarda secretos, miedo, desolación. Está vacía, cayéndose en pedazos, pero aquel rosal sigue intacto. De vez en cuando aparecen algunas víctimas, comida, personas que no siguen las advertencias y que deciden adentrarse a explorar y terminan formando parte de aquel hermoso rosal. Hay sentimientos que se quedan para siempre, que son tan fuertes que se transforman, incluso después de la muerte. Cuando Leonora murió, Ignacio se deshizo del vestido. No sabía por qué, pero estaba seguro que era el culpable de la muerte de Leonora. Así que el vestido terminó en una bolsa de basura negra. La primera vez que Pedro vio el vestido, quedó impresionado. No entendía cómo alguien se había podido deshacer de aquella majestuosidad. Era hermoso y estaba impecable. Tenía un poco de tierra que sin duda podía salir con el lavado. Sintió una profunda felicidad, ya que, por fin, le podría regalar a su hija un vestido digno de ella. Su hija Antonia estaba por casarse, y lo único que había pedido era un vestido de cuento de hadas. Sin embargo, por más que habían buscado, no habían logrado encontrar algo que se ajustara a su limitado presupuesto, lo cual rompía el corazón de Pedro, que solo quería que su hija fuera feliz en aquel día tan especial. Ese vestido era la respuesta. Sin embargo, no podía decirle dónde lo había encontrado, ya que sabía que su hija se sentiría incómoda. Pero para él, la basura de unos era el tesoro de otros. Y sin pensarlo, se llevó el vestido a la lavandería. Cuando se lo entregaron, estaba como nuevo. Estaba sumamente emocionado porque sabía que su hija reaccionaría muy bien y que estaría feliz de por fin tener el vestido soñado. Inventó una historia acerca de cómo una señora muy amable le había regalado el vestido.
después de que él hubiera hablado acerca de su hija. Esto conmovió profundamente a Antonia, quien no podía creer que aquella señora le hubiera dado el vestido perfecto para su boda. Era hermoso. Tenía una tela suave y un bordado perfecto. Estaba segura que se vería como la novia más hermosa de todo el planeta, así que lo tomó en sus manos y corrió a su habitación. Quería medírselo, ver cómo se veía con él. Pero al cerrar la puerta, un aroma peculiar llenó el pequeño cuarto. Era un aroma que, por alguna razón, le provocó escalofríos. Entonces comenzó a sentir un frío terrible. No le dio importancia, ya que era invierno, y estaba segura que las temperaturas eran variantes, sobre todo en las noches. Sin pensar más, se desvistió y se puso el vestido. Pero al voltear a verse en el espejo, notó una figura detrás de ella. Con miedo, Antonia giró, buscando descubrir qué era aquella cosa, pero no había nada. Intentó tranquilizarse, pensando que había sido su imaginación. Llevaba 2 semanas doblando turno para poder juntar un poco más de dinero para su boda, y era evidente que estaba cansada. Así que se quitó el vestido y lo colgó en su armario, con la esperanza de que fuera un buen presagio para su matrimonio. Pero vaya que se equivocaba. Los días pasaron y los preparativos continuaron. Sin embargo, Antonia se veía mal. Había bajado de peso a pesar de comer bien. Tenía insomnio y juraba que escuchaba una especie de rasguño que provenía del closet de su habitación. Tenía miedo de abrir la puerta. Sin embargo, en algunas ocasiones había logrado vencer ese miedo y había abierto la puerta para únicamente descubrir aquel vestido colgado, como si no encajase en su armario, y no por su excéntrica belleza, sino porque desprendía una obscuridad. Conforme se acercaba la fecha, Antonia más se enfermaba. Ella se autoengañaba fingiendo que estaba bien, aunque en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Una semana antes de la boda, tuvo un sueño que la petrificó. En él se encontraba en una casa enorme, con largos pasillos de mármol blanco con gris. Las paredes eran de un color crema y acabados dorados. Caminaba como si supiera hacia dónde iba. Y entonces llegó a una escalera cubierta de una suave y esponjada alfombra color beige y un barandal de madera fina, que al tacto se sentía suave y cálido. Caminaba con pasos pequeños, angustiantes. Aunque su cuerpo la guiaba, ella no tenía idea de dónde iba ni de dónde estaba. De repente, llegó a una puerta blanca con un letrero de madera en letras cursivas que decía Agatha. Abrió la puerta y encontró a una joven que llevaba una bata de satín blanco. Se veía extremadamente fina. Estaba sentada en un tocador de piedra pulida, color blanco, en un mullido banquillo del mismo color. Estaba de espaldas. Antonia no podía ver su rostro, ya que era tapado por el reflejo de ella misma. Aquella joven tenía una figura esbelta y un cabello castaño claro que cepillaba con un cepillo muy fino. Simplemente estaba ahí, sentada, cepillando
sin decir una sola palabra. Observó la habitación. Era preciosa, enorme, llena de cuadros y pósters, además de algunos utensilios muy excéntricos y finos. Escuchó una voz que la sobresaltó. Mío o de nadie. Antonia vio al frente, pero ante ella ya no estaba la mujer que había visto unos minutos antes. Ahora frente a ella estaba una figura cadavérica. Se notaba que su cuerpo estaba en una descomposición avanzada. De aquel cabello castaño solo quedaban pequeños mechones y tenía una mirada desencajada. Levantó una mano huesuda con restos de piel colgante y la señaló mientras volvía a decir: mío o de nadie. Antonia sintió mucho miedo. Quería moverse, pero sus pies estaban pegados al piso. Y cuando bajó la mirada, se vio con el vestido puesto. De nuevo la mujer gritó: ¡mío o de nadie! Mientras caminaba con pasos tambaleantes hacia ella. Y cuando estaba por alcanzarla, Antonia abrió los ojos. Mientras intentaba calmarse, la puerta de su armario comenzó a ser arañada por dentro, por algo o por alguien. Antonia gritó y, en pocos minutos, sus padres entraron al cuarto. Les contó el sueño entre sollozos. Entonces Pedro lo entendió. Recibió la respuesta a aquella pregunta que se había hecho el día que encontró el vestido. ¿Por qué lo habrían tirado? Y con mucha pena decidió confesarle a su hija el origen del mismo. Sin decir una palabra, Antonia se levantó y caminó hacia el armario. Con el corazón en un hilo, abrió la puerta. Pero como era de esperarse, solo estaba el vestido. Así que lo tomó en sus manos, con miedo y respeto. Lo acercó a ella y susurró: tuyo, Ágata, tuyo. Al día siguiente le pidió a su padre que se deshiciera de aquel vestido. Le pidió que buscara la forma más certera para destruirlo, a lo que Pedro asintió. Sin embargo, él tenía otros planes para el vestido. Sí, estaba maldito, pero no dejaba de ser una joya. Así que decidió llevarlo a una tienda de segunda mano para venderlo. Seguramente le darían una buena cantidad de dinero. Y así fue. La dueña de la tienda quedó impresionada por aquel vestido. Era claro que el hilo, el bordado, el encaje y la tela eran muy finos. Entonces le ofreció a Pedro más de lo que él hubiera imaginado. Pedro miró sorprendido el dinero. Con eso podría comprarle un vestido a su hija. Dio las gracias y salió corriendo hacia su auto. Se sentó en el asiento del conductor y envió un mensaje a su esposa. Dile a Antonia que tendrá una sorpresa el día de hoy. Fue entonces cuando, del asiento trasero, se escuchó una voz de ultratumba que dijo: mío o de nadie. Aquella tarde, la madre de Antonia recibió una llamada de la estación de policía. Pedro había muerto. Estaba sentado en el asiento del conductor. Al parecer, había sufrido un infarto fulminante, pero el miedo en su rostro explicaba algo distinto. Algo más había ocurrido. Una maldición, una venganza del más allá.